Let me see if I can find it in Spanish. I see. Bhavana looks like she's looking. Bhavana, did you find it? Yes, I found it. Are you familiar with that poem? No, but Neruda is easy to read. Yeah, it's beautiful. Yes. No, Okay, so I have it. why don't we alternate stanzas? Okay, great. And hi everybody. Hola a todos. And Dan, thanks for inviting me into the Spanish-speaking community to have a little dialogue and conversation. Gracias, Dan, por invitarme a estar con la comunidad de habla hispana, para tener una conversación y una comunicación abierta con ustedes. And Dan will not only be translating, but I'm also going to invite him at least part of the time to be a co-teacher with me, because he is really one of the best teachers of generative change and creative mind that we have in the world. Difícil de traducir. Dan no solo va a estar traduciendo, sino que también va a estar como co-enseñando conmigo, porque él es uno de los mejores maestros que tenemos de cambio generativo y creative mind. I mean that sincerely. I feel. I know, and I thank you deeply. Yeah. We're spiritual brothers. Somos hermanos espirituales. I know, and I appreciate our relationship very, very much. Yo lo sé y aprecio nuestra relación muchísimo. So I usually like to begin with a poem. Siempre me gusta comenzar con un poema. And so one of my favorite poets is Pablo Neruda. Y uno de mis poetas favoritos es sin duda Pablo Neruda. And this idea in both generative change and creative mind of always moving between these sort of quantum world where there is no sharp separate divisions. Y esta idea en el cambio generativo de movernos entre estos dos mundos donde no hay una separación marcada y fija. There is what the physicist David Bohm called the undivided wholeness of consciousness. Es lo que el físico David Bohm llamaba la indivisible unidad de la conciencia. And then the world of time and space where we begin to chunk things up a little bit. Y luego viene el mundo del tiempo y el espacio, cuando comenzamos a recortar un poco las cosas. And traditionally, these two worlds have not really been harmonized very well by human communities. Tradicionalmente, las comunidades humanas no han armonizado muy bien estos dos mundos. And I think we're at a point where, unless we do harmonize these two worlds into a deeper language, we're going to destroy everything. Y yo creo que estamos en un punto donde si no logramos armonizar estos dos mundos en un nivel más profundo, vamos a destruirlo todo. So I think Neruda is really one of the great voices in this regard. Yo creo que Neruda es una de las grandes voces al respecto. So let's start with this poem called Too Many. Vamos a comenzar con este poema que se llama Demasiados Nombres. And Neruda says, Monday is tangled up with Tuesday, and the week with the year. Time can't be cut with your tired scissors, and all the names of the day are rubbed out by the waters of the night. Se enreda el lunes con el martes y la semana con el año. No se puede cortar el tiempo con tus tijeras fatigadas, y todos los nombres del día los borra el agua de la noche. No one can be named Pedro. No one is Rosa or Maria. All of us are dust or sand. All of us are rain in the rain. They have talked to me of Venezuelas, of Paraguays, and Chiles. I don't know what they're talking about. I'm aware of the earth's skin, and I know it doesn't have a name. Nadie puede llamarse Pedro, ninguna es Rosa ni María. Todos somos polvo o arena. Todos somos lluvia en la lluvia. Me han hablado de Venezuelas, de Paraguayes y de Chiles. No sé de lo que me están hablando. Conozco la piel de la tierra y sé que no tiene apellido. When I lived with the roots, I liked them more than the flowers. And when I talked with a stone, it rang like a bell.
Cuando viví con las raíces, me gustaron más que las flores, y cuando hablé con una piedra, sonaba como una campana. The spring is so long that it lasts all winter. Time lost its shoes. A year contains 4 centuries. Es tan larga la primavera que dura todo el invierno. El tiempo perdió los zapatos. Un año tiene 4 siglos. When I sleep all these nights, what am I named or not named? And when I wake up, who am I if I wasn't I when I slept? Cuando duermo todas las noches, ¿cómo me llamo o no me llamo? Y cuando me despierto, ¿quién soy si no era yo cuando dormía? This means that we have barely disembarked into life, that we've only now just been born. Let's not fill our mouths with so many uncertain names, with so many sad labels, with so many pompous letters, with so much yours and mine, with so much signing of papers. Esto quiere decir que apenas desembarcamos en la vida, que venimos recién naciendo, que no nos llenemos la boca con tantos nombres inseguros, con tantas etiquetas tristes, con tantas letras rimbombantes, con tanto tuyo y tanto mío, con tanta firma en los papeles. I intend to confuse things, to unite them, to make them newborn, to intermingle them, to undress them, until the light of the world has the unity of the ocean, a generous wholeness, a fragrance alive and crackling. Yo pienso confundir las cosas, unirlas y recién nacerlas, entreverarlas, desvestirlas, hasta que la luz del mundo tenga la unidad del océano, una integridad generosa, una fragancia crepitante. Okay, I think that's that for today. Creo que ya estamos por el día, ¿no? Everything else is just commentary and political opinion. Todo lo demás son comentarios y opiniones políticas. But you know what I will say, it's like what I was talking about in the creative mind session this morning. Lo que quiero decir de lo que estaba hablando esta mañana en la sesión sobre Creative Mind, That consciousness is on this great journey of awakening, es que la conciencia está en este gran viaje de despertar and we are a part of it. y somos parte de él. It's all inside of us, and we are inside of it. Está todo dentro de nosotros y nosotros estamos adentro de ello. And when we look at this journey, we could say we start in spirit, Y cuando hablamos de este viaje, necesitamos pensar que comenzamos en el espíritu. and then this miracle from nothing comes the something of the physical universe and nature. Y este milagro que de la nada apareció el todo del universo físico, de la naturaleza. And from that comes this beginning of sentience or self-awareness. Y de allí vino esta capacidad de ser sintientes, de tener autoconciencia. And from that, another miracle, this sense of individual self-awareness. Y de eso todavía este milagro mayor, la autoconciencia individual. And I think it's all appetizers. Y yo creo que son simplemente aperitivos, It's all the preparation que es solo una preparación for the main dish, for the main act, para el plato principal, para el acto central, which is integral consciousness. que es la conciencia integral. And obviously, I'm not the first to talk about this, Y obviamente yo no soy el primero en hablar de estas cosas, but I think it's really relevant now because in that journey of unfolding, we're really stuck right now. pero creo que es una idea especialmente relevante en este momento porque en ese viaje de conciencia nos hemos quedado atascados ahora. You know, as we've begun to go into this whole new level of consciousness of individual self-awareness, En el camino de despertar ese nuevo nivel de conciencia, la autoconciencia individual, which owes its very existence to dissociation, que debe su propia existencia a la disociación, which is that self-awareness involves unbinding your consciousness from any time or any space or any past. Esto significa
que la autoconciencia significa despegarnos, liberarnos de cualquier atadura a un momento específico en el tiempo o en el espacio. So consciousness is totally free. La conciencia está totalmente libre. Consciousness can go anywhere from anywhere. La conciencia puede ir a cualquier lugar desde cualquier otro lugar. Anything can change into anything. Cualquier cosa puede convertirse en otra cosa. That's the good news and the bad. Esas son las buenas noticias y también las malas noticias. It has opened this tremendous Pandora's box. Que ha abierto esta tremenda caja de Pandora. Viktor Frankl, the Auschwitz survivor who wrote the classic book Man's Search for Meaning. Viktor Frankl, el sobreviviente de Auschwitz, que escribió su famoso libro El hombre en busca de sentido. He was to me a truly enlightened being. Para mí él era verdaderamente un ser iluminado. Used to say that he thought that the Statue of Liberty in the New York Harbor Él solía decir que la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York was one of the most beautiful things he ever saw. era una de las cosas más hermosas que él había visto. And you may or may not know what's inscribed on the Statue of Liberty. Y tal vez sepan o no sepan qué es lo que está escrito en la base de la Estatua de la Libertad. Give me you're tired, you're poor, you're lonely. Permítanme recibir a los pobres, a los desahuciados, a los abandonados. Your huddled masses yearning to be free. Las masas enormes deseando ser libres. Send them to me, tempest upon the sea. Envíenlas hacia mí a través de las tempestades del mar. And I shall lift my lamp besides their golden door. Y yo elevaré mi luz frente a su puerta dorada. Is that one of the most beautiful things you ever? Yes. That's one of the most beautiful things that I ever heard. Es una de las cosas más hermosas, al menos que yo haya escuchado. And my country sadly has fallen far, far short of that ideal. Y mi país, lamentablemente, ha caído muy, muy, muy por debajo de esas ideas. But it's still, I think, what really is a good description of what we mean by living with a generative heart. Pero yo creo que es una muy buena descripción aún acerca de lo que significa vivir con un corazón generativo. What Frankl said is, while he so deeply admired the Statue of Liberty, Y lo que decía Frankl es que mientras él veía que la gente admiraba la Estatua de la Libertad, he thought it was incomplete. él pensaba que estaba incompleto. And he thought what they should build on the other side of the country, that would be here on the West Coast, Y él decía que lo que él pensaba que debían construir del otro lado del país, o sea, sería donde estoy yo, en la costa oeste, a statue of responsibility. era una estatua de la responsabilidad. Because to really be able to use freedom creatively, Porque realmente para poder utilizar la libertad creativamente, we have to have this responsibility and this commitment to respecting and honoring all of life. necesitamos tener este compromiso de honrar y respetar a la totalidad de la vida. And when we disconnect from that, then our creativity becomes very dangerous and very destructive. Y cuando nos desconectamos de eso, entonces nuestra creatividad puede volverse muy peligrosa y muy destructiva. You know, and I think that disconnection is the central unifying principle of all persistent suffering. Y yo creo que esa desconexión es la raíz central de todo el sufrimiento persistente. In every chronic symptom, this is to me a central characteristic. En todo síntoma crónico, esta es para mí una característica central. So everybody experiences tremendous suffering in the course of their life. Así que todo el mundo experimenta tremendo sufrimiento en el curso de una vida. Everybody has been victimized by pain at some point in their life. Y todas las personas hemos sido victimizadas por algún tipo de dolor en algún punto de nuestra vida. And it's sad and it hurts, but from a clinical point of view, it's not a problem. Y duele y es triste, pero desde un punto de vista clínico no es un problema. When it becomes a problem
is when you get isolated inside of that experience. Cuando se convierte en un problema es cuando quedamos aislados dentro de esa experiencia. One of my first teachers was the great Earth Mother family therapist, Virginia Satir. Una de mis primeras maestras fue la madre de la terapia sistémica, Virginia Satir. And she did a lot of work with couples. Ella hizo muchísimo trabajo con parejas. When I had a busy practice for 25 years, Cuando yo tuve una práctica clínica muy ocupada durante 25 años, I had a sort of a general psychotherapy practice, but I had two main types of clients: trauma survivors and couples. yo tenía una práctica clínica estándar, pero básicamente mis clientes eran esencialmente sobrevivientes de trauma y parejas. So one of the things Virginia would typically ask in the first session with a couple Y una de las cosas que Virginia típicamente preguntaba en la primera sesión con una pareja, because when a couple comes in and they want some help, they're usually really locked in some painful conflict. porque normalmente cuando una pareja viene a terapia se encuentran trabados en un profundo conflicto. And it's so painful. A lot of times they're thinking, I don't know if we're going to be able to continue as a couple. Y generalmente está este pensamiento, realmente no sé si seremos capaces de continuar como una pareja. So one of the questions that Virginia would typically ask is, so tell me how you guys met. Así que una de las cosas que típicamente Virginia preguntaba era, a ver, cuéntenme cómo se conocieron. What was the first meeting? What was it like at the beginning? ¿Cómo fue al comienzo, cuando recién se conocieron? And I find this such an interesting question. I've asked it hundreds of times. Y yo encuentro que esta es una pregunta tan interesante, la he hecho a parejas cientos de veces. Not only in my office, but I meet a couple just personally. I said, so how'd you guys meet? No solo en mi consulta, sino que muchas veces cuando conozco una pareja les pregunto, hey, ¿cómo se conocieron ustedes? It's very interesting. Usually there's a look that passes between them Es interesante, normalmente hay una mirada que se entrecruza en ese momento and then a little smile. y luego una pequeña sonrisa And then say, do you want to tell them? y después le contamos. And there's a very interesting story. Y siempre hay una historia muy interesante. And then I often like to ask, so was it love at first sight? Y entonces yo les pregunto, ¿fue amor a primera vista? A lot of people say, no. Mucha gente dice, no, no. Some people say, yeah. Algunos dicen sí. But it's always sort of an interesting question. How did you know? At what point did you know this is the one for you? Y lo interesante es, bueno, esa forma como se conocieron, ahí hay algo para ustedes. And what was that like? ¿Y cómo fue eso? I think one of the main reasons Virginia would ask that question was to try to shift a couple out of this locked, very limited trauma place that they're in with each other. Y yo creo que la razón por la cual Virginia hacía esta pregunta era para llevar a las personas afuera de ese cuadradito donde estaban trabadas en esa situación traumática. Same thing with trauma. Lo mismo sucede con el trauma. The problem is not that a person re-experiences a trauma. El problema no es que la persona esté reexperimentando el trauma. It's when they touch that trauma, all of the other connections to their life get cut. El problema es que cuando tocan ese trauma, todo el resto de sus conexiones en la vida desaparecen, se pierden. It's the only game in town. Es el único juego que se juega en la ciudad. It's the only, they think this is me, this is who I am, this is my identity, this is how it's always going to be. Esto es quien yo soy, esta es mi identidad, es así como va a ser siempre, solo esto. But just imagine if when you thought of a trauma, Imagínense si a causa de un trauma that you could think of 10 really positive experiences at the same time. si al mismo tiempo pudiéramos pensar en 10 experiencias positivas mientras conectamos con el trauma. Would the meaning of the trauma be different? ¿Sería diferente el significado de la experiencia traumática entonces? Than if I experience it in isolation?
Entonces, si lo experimento en aislamiento, en or separación, if I experience it in a deeper context where there are many, many other types of experiences. o si lo experimento en un contexto mucho más profundo, donde hay muchas otras conexiones. So suffering cannot be resolved if you're disconnected or in isolation. Entonces, no podemos solucionar el sufrimiento si permanecemos aislados, en separación. And traditionally, at least I have, we tend primarily focus on individual instances of that. Entonces, primariamente nos hemos estado enfocando en situaciones individuales, But we are in a time of a hyper increase in suffering and conflict, and all of our normal institutions are breaking up. pero hemos llegado a un momento donde el nivel de sufrimiento, el nivel de problemas, todas nuestras instituciones se están resquebrajando. And in some ways, it's a good thing Y de algún modo esto es una cosa buena, because this old structure that was so isolated and so disconnected from life as a whole is no longer tenable. porque esta estructura tan aislada, tan separada del todo, ya no es sostenible. So we could call this, for lack of a better term, the isolated ego. Podemos llamar a esto, a falta de un término mejor, el ego aislado. And when we go into this isolated ego, Así que cuando entramos en este ego aislado, it's primarily a left brain dominant, es esencialmente un acto de dominancia del hemisferio izquierdo, where the map that we're creating we think is the world, donde el mapa que estamos creando realmente pensamos que es el mundo. but more significantly, our whole consciousness is trapped inside the map. Pero lo que es más importante, la totalidad de nuestra conciencia queda atrapada dentro de ese mapa. So we no longer feel I am nature De modo que ya no sentimos más yo soy la naturaleza and nature is me. y la naturaleza soy yo. We no longer feel I am you No siento más yo soy vos and you are me. y tú eres yo. And so all of this otherness we think of in this dehumanized way. Así que pensamos acerca de los otros de esta forma deshumanizada. And we think our best strategy is to dominate it or control it. Y entonces pensamos que nuestra mejor estrategia es dominarlo o controlarlo. And we're at the end of that. Y estamos al final de eso. We're destroying everything. Estamos destruyéndolo todo. So creative mind is really just has this interest in being part of this new development of consciousness that has to happen. Así que Creative Mind, mente creativa, es realmente el camino a este nuevo estado de desarrollo que está sucediendo. That can support this experience and respect for the interconnectedness of all life. Una forma de poder realmente respetar toda esta multiplicidad, esta interconexión con la totalidad de la vida. So I talked about that in the plenary session. I assume, Dan, do you think I'm safe in assuming most people attended that? I think so. Dice Alright. Steve, puedo asumir que la mayoría de ustedes estuvo presente en mi presentación más temprano hoy. Yo So creo que sí. maybe I'll just leave it at that Lo voy a dejar allí entonces, and porque ya say hemos hablado. any conversation you'd like to have about that. Y me gustaría decir entonces si hay alguna conversación que quieran tener al respecto de esto. And I'll ask, the questions directed to me, but I'll also ask Dan for his own responses to them. It's really good to have, different responses. Y aunque las preguntas estén dirigidas a mí, me gustaría invitar a Dan a que también pueda dar su propia respuesta. Siempre es bueno tener múltiples respuestas. So Dan, any particular way you want to do this in terms of how to call on people, etc.? Marcelo, ¿de qué manera se te ocurre manejar esto? ¿Alguien que tenga vista de galería? Oh, Si it's yo pongo- Belen. Hello. I thought Belen did all the work. Marcelo just sort of took credit for it.
Belén puede tener vista de galería, yo no, para la grabación. Y también Belén, ¿podés hacernos? la reacción de manos. La reacción de mano levantada y eventualmente no sé si escribir en el chat alguna pregunta como otra posibilidad. También. A Steve le gusta escuchar y verlos cuando le hacen las preguntas. Ahí está Joaquín con su mano levantada. ¿Podés poner a Joaquín también, Marcelo? Vamos con Joaquín. And is it possible to whoever is talking, can we pin them also? Yes, Yeah. he will be pinned also. Yeah. All right. So Joaquin. ¿Puedo ayudarlos también? Shall we ask in English or No, Spanish? I think Spanish. Dan, ¿Puedo darles una mano si quieren, fijándome las manos también, Marcel, si necesitan? Sí, sí. Ahora y la pregunta es, Joaquín. ¿cuál es el papel de la religión, de las religiones en este desarrollo? It's interesting. What is the place of religions in this new development? Well, you're asking me personally. Religion, has a really mixed bag in terms of what it's brought into the world. Si me preguntan a mí, la religión es como una valija donde están mezcladas las cosas en términos de lo que la religión trajo al mundo. I think on average, particularly these days, this is a purely personal opinion. Es una opinión completamente personal la que voy a dar. It has caused more harm than good. Creo que ha causado más daño que bien. And the reason for that is, religion is supposed to be the representative of spirituality. Y el motivo es porque, a ver, la religión debería ser la representación de la espiritualidad. And so it really points out that anytime we reduce the divine or the collective to a particular representational map, watch out. Y el tema es que cada vez que reducimos a la divinidad a un mapa representacional específico, atención. Because I'm thinking this map is a map of the spiritual wholeness of the world. Porque entonces yo pienso, este mapa es el mapa de la totalidad espiritual del mundo. And we quickly run into a little problem. Y rápidamente entramos en un problema. My map of God is different from your map of God. Mi mapa de Dios es diferente de tu mapa de Dios. And if we really believe that I have absolute truth, that my map is the representation of absolute truth. Y si realmente yo estoy convencido de que tengo acceso a la verdad absoluta, de que mi mapa es la verdad absoluta acerca de cómo es Dios, that in many ways we're not only justified, but some people will feel obligated to kill the heathens. pero esto no solo nos separa, sino que muchas personas se sentirán obligadas a matar a los paganos. So I'm not against some of the religious traditions. O sea, yo no estoy en contra de algunas de las tradiciones religiosas. There's a lot of people who have been religious that have really done sincere, open-hearted, deep work. Hay muchas personas religiosas que han hecho un sincero y muy profundo trabajo. But we have to come, and this is part to me of Creative Mind, we have to appreciate that the core unit is what I call community of mind, which is a set of multiple contradictory maps on any core question. Pero yo creo, y esto es como una de las bases de Creative Mind, yo creo que una comunidad de mente es una multiplicidad de mapas contradictorios entre sí. Says this Jesuit trained boy. Dice esto un niño entrenado por los jesuitas. I could say more, but I think that we'll leave it at that. Podría decir más, pero creo que lo vamos a dejar allí. I really think what the transpersonal writer Ken Wilber says, the age of enlightenment in the West split three things. It separated three things. Ken Wilber dice, la era de la iluminación separó tres cosas. Spirituality, la espiritualidad, art, el arte, and science. Y la ciencia. And he says, and I agree with him, that it was an important differentiation.
Y él dice, y yo creo que estoy de acuerdo con él, que en ese momento fue una diferenciación importante. Science is such an incredible transformational step in consciousness. La ciencia es un paso transformacional tan increíble en la conciencia. And it had to be differentiated from the church, as Galileo will testify. Y debía ser separada de la iglesia, como testificaría Galileo seguramente. But now this dissociation between the language and consciousness of art, of spirituality, and science is destructive. Pero en este momento la disociación que existe entre el lenguaje del arte, de la espiritualidad y de la ciencia está resultando destructiva. Somebody else? ¿Alguien Dan, más? hay una pregunta en el chat de nuestro amigo Danny Cooperman y pregunta que cómo es la estrategia de Steve para conectarse con lo sagrado, cómo describiría la experiencia de él llevarse a lo sagrado. Daniel Cooperman is asking, how would you describe your own experience, your strategy, you may say, to connect with the sacred? How is your way of connecting with the sacred? Well, first, there's a part of me, whenever I hear the singular on the way, somebody gets very nervous. Hay una cosa inicial que cuando yo escucho algo en singular, una parte mía se pone muy nerviosa. And secondly, I would say, any way I can get it. Y lo segundo que diría es que es de cualquier forma en que lo pueda lograr. But, if you were to ask personally, what have been my sort of traditions? Ahora, si me preguntan en lo personal cuál ha sido mi tradición, I was raised very Catholic. yo fui criado muy católico. When I was in 5th grade is the first time I got chemically high. Cuando estaba en 5º grado fue cuando por primera vez me drogué. I'm not saying I'm proud of it. I'm just describing to you. No estoy diciendo que estoy orgulloso de ello, simplemente estoy describiendo un hecho. I have no drugs or alcohol in my life at this point. No existe ni drogas ni alcohol en mi vida de ninguna manera hace mucho tiempo. 1968, San Francisco. Era 1968 en San Francisco. And I was with my buddy Stevie Grealish. Estaba con mi amigo Stevie Grealish. And we would go, he lived next to a golf course, and we would go into the trees and we would smoke cigarettes, Salem cigarettes that we stole from his mother. Así que íbamos entre los árboles del campo de golf que estaba cerca y le robábamos los cigarrillos Salem de su madre. And there was a tree house amongst the trees that some of the kids had built as sort of a secret place. Y había una casita en el árbol que habían construido como lugar secreto unos chicos. And we came upon it, and Stevie had some older brothers. Y entonces íbamos a ese lugar y Stevie tenía hermanos mayores. And they were holding these brown paper bags. Y tenía estas bolsas de papel. They were doing what we call sniffing glue. Estaban haciendo lo que hacíamos aspirar pegamento. It gets you into a hallucinogenic state. Que So te I wouldn't coloca en un estado alucinógeno. It's not good for the brain. No es bueno para nada para el cerebro. But Stevie said, I'm telling mom. Stevie decía, le voy a contar a mamá. And they said, you better not. Y decía, mejor que no lo hagas. And he said, well, give us some then. Bueno, entonces danos algo, le dijo a su hermano. Next thing I knew. Lo próximo que supe, And I can still remember it as if it was yesterday. I hallucinated Jesus. y yo puedo recordar perfectamente cómo aluciné a Jesús. It's like everything else disappeared and I saw this luminous Jesus. And I started realizing this is interesting. Todo desapareció y yo solo vi ese Jesús luminoso y recuerdo haberme dicho, esto es interesante. I started formally meditating when I was 14. Yo comencé a meditar formalmente cuando tenía 14 años. And there has not been any sustained period of my life in over 50 years that I have not meditated daily. Y no ha habido un periodo sostenido de tiempo
en estos 50 años en los que yo no haya meditado diariamente. My meditation practices have varied greatly. Mi práctica de meditación es algo que persiste en mí. When I was 19, I met Milton Erickson, and he was a shamanic healer, really. A los 19 años conocí a Milton Erickson y él era sin duda un sanador chamánico. And he brought me into these shamanic states that I still remember as if they were yesterday. Y él me llevó a esos estados chamánicos que les aseguro puedo recordar como si hubiese sido ayer. I had probably a 20-year journey with psychedelic drugs. Tuve como un viaje de 20 años con drogas psicodélicas. Now it feels like whatever that stuff showed me, what it showed me is that it's inside of every moment of life. Y lo que yo pienso ahora que esos momentos me mostraron es que todo existe dentro de cada momento de la vida. And to be able to connect with it in a way that is good for life, good for my life, and good for the life of the community and the planet. Y la manera en que yo puedo conectar con eso de una manera que sea buena para mí y buena para la vida en el planeta. It's important for me to approach each day as a spiritual practice. Es muy importante para mí poder encarar cada día como una práctica espiritual. Some days are better than others. Algunos días son mejores que otros. You know, and there can be days where I forget that's my intention. Y hay días en que puedo realmente olvidar cuál es mi intención. But I think every person should be on the lookout for any experience that connects them to something deep inside and opens a place beyond the mundane. Yo creo que todas las personas deben estar todo el tiempo atentos a encontrar esas formas que los pueden asistir a conectar más profundo y más allá de lo mundano. Because that will teach you to not get caught in the drama. Porque eso nos va a enseñar a no quedar atrapados en el drama. But I think then, especially now, the equal commitment is I make a commitment to use my connection to those deep places to bring it into the ordinary everyday life of the community. Yo creo que ahora lo importante para mí es ir a esos lugares realmente profundos para después poder traer algo y compartirlo con la comunidad. I hope that gives you a taste of what I think would be a very long-winded response. Creo que esto te pueda dar como una pequeña degustación de lo que sería una larga y sinuosa respuesta de otra manera. Because I think it's really been a central question for me for most of my life. Porque yo creo que esta ha sido una pregunta central para mí a lo largo de toda mi vida. In no small part because only when I'm living that question do I feel my life has positive meaning. Y esto es porque solamente cuando estoy viviendo dentro de esa pregunta es que mi vida tiene realmente sentido. Okay. Somebody else? ¿Alguien más? Mientras se van animando, te voy pasando otro en el chat. Eliana pregunta, ¿qué mensaje le daría a los niños en este contexto? Supongo que se refiere al contexto de la actualidad de este momento. Somebody is asking, what message would you give to children at this point in history? What would be your message for children? You're great. Stay connected. Son maravillosos, permanezcan conectados. You have a special gift to give. Tienen un regalo especial para dar. No, always honor yourself, respect yourself, know that you have a special gift to give. Respétense todo el tiempo, honrense todo el tiempo, sepan que traen un regalo especial. And there's a lot of bad stuff that's in the world. Y hay un montón de cosas malas sucediendo en el mundo. There's even more good stuff. So, even more good stuff. pero hay muchas más cosas buenas. So know always that you are loved. Sepan siempre que son amados. Tengan la certeza de que son amados. Okay, I would never go that long-winded with a kid. Nunca haría algo tan largo con un niño.
Oh, they try to find one of Dan's musical instruments. Estoy tratando de encontrar uno de los instrumentos musicales de Dan. Dan, anything you would say to that question? Yo diría esa pregunta. I think I would go in the same direction. Yo creo que iría en la misma dirección. Siempre cuando a veces improviso estos cuentos sobre música en los entrenamientos, y hay como ciertas cosas que siempre están presentes, como una abuela o un abuelo, que son para todos grandes recursos, y siempre cuento que la abuela le canta una canción al niño que dice: eres una joya preciosa, un regalo para el mundo, si no entregas tu regalo el mundo se lo pierde. I'm letting them know that I normally improvise stories with music, with live music, and many times there's a point where a grandmother would sing to the child, you're a precious jewel, you're a gift to the world. If you don't bring your gift, the world will lose it. Yeah, awesome. And by the way, I just wanted to add what I experienced Dan and Mateo doing earlier today. That's a spiritual practice to me. Y yo quiero decir que lo que yo experimenté hacer a Dan y a Matías más temprano hoy, eso es una práctica espiritual. I don't know if you would agree with that, Dan. No, sí, yes, I totally agree. Sí, yo estaría de acuerdo con eso. Yes. When we go there, we enter into an open space, and we're really open to whatever is coming, not from us, but through us. Yeah, that's right. Decía que en esos momentos, tanto Matías como yo sentimos que eso que está pasando no viene de nosotros, sino que pasa a través de nosotros. Hay dos preguntas que las voy a hacer en el orden inverso al que las hicieron, solo por llevar una línea. Y me parece interesante esta en referencia a movernos un poquito del ámbito. Y preguntan cómo vemos la dimensión generativa, cómo ven la dimensión generativa en la política de estos tiempos. How do you see the generative dimension in nowadays politics? Well, you guys are asking the big questions. Están haciendo preguntas grandes. I see it as an essential ingredient to politics. Yo creo que es un ingrediente esencial para la política. It seems very clear that all of our old institutions are no longer workable. Parece una cosa muy clara que todas nuestras instituciones viejas ya no son operativas. You know, in the same way that, you know, we started on religion, I think, you know, I don't know, you could say 50 years ago, religion that worked for the mainstream community for hundreds of years no longer had heart or juice to it. Hace 50 años, la religión que por cientos de años había funcionado para la mayoría de la gente dejó de tener corazón, dejó de tener savia. I'm not saying that's true for everybody. Yo no digo que esto sea verdad para todo el mundo. My mother was one of the most generative people I know, and she stayed in the church as a social justice warrior until her end days. Mi madre era una de las personas más generativas que yo he conocido y permaneció activa en la iglesia como una luchadora por la justicia social hasta el final de su vida. But for most people, traditional religion no longer works. Pero para la mayoría de la gente, la religión tradicional ya no funciona. More recently, and to me a little bit more frightening, is traditional politics do not work for most people. Más recientemente, y en mi percepción de una manera mucho más peligrosa, la política tradicional como se venía desarrollando ya no funciona para la mayoría de la gente. It's a tired old language. Es un lenguaje viejo, cansado. I mean, it's been so saturated and corrupted by money. Ha estado tan saturado y corrompido por el dinero. For example, in the United States, this was 10 years ago,
They say an average national politician has to spend 5 to 6 hours a day talking to money people. Se decía hace unos años que un político en Estados Unidos tiene que pasar entre 5 y 6 horas por día hablando con personas por su dinero. Mostly for television advertising. En general, para solicitar publicidad por televisión. Which gives you 30 seconds to say something with a lot of heat. Que te va a dar 30 segundos para decir algo con mucho calor. So the structure is broken. I think everybody feels that. La estructura está rota y yo creo que todo el mundo lo siente. And the frightening, dangerous things is in their place, people like Donald Trump get elected. Y lo más peligroso y lo más atemorizante de esto es que en ese espacio personas como Donald Trump son elegidas. And I, as an American, am so ashamed and so embarrassed about what Trump and that whole group was doing for 4 years. Y como estadounidense, yo me siento realmente avergonzado por lo que Trump y todo su grupo hizo durante 4 años. Beyond politics, is beyond, well, he's conservative and I'm not. Más allá de la política, más allá del hecho de que él sea conservador. And I think we're only going to get more and more despots and fascists out of it. Yo creo que de esta manera solo vamos a estar obteniendo más y más déspotas y fascistas. Unless we create some new political structures. A menos que creemos nuevas estructuras políticas. And I think mostly they will come from the ground up. Y principalmente tienen que venir de las bases. We can't wait for some great leader because the system will not support a leader with a lot of integrity. Y tiene que venir de las bases, no puede venir de un gran líder, porque el sistema no va a sostener, ¿sí?, a un líder que tenga principios. You know, when you look at what's happened in the world, for me, particularly in the United States in the last 40 years. Cuando vemos lo que está pasando en el mundo y para mí particularmente en los Estados Unidos durante los últimos 40 años. We have fallen so far, so fast. Hemos caído tan lejos y tan rápido. And then you think, well, who is in charge? Y entonces nos preguntamos, ¿quién está a cargo? My generation. Mi generación. It happened on my generation's watch. Sucedió mientras mi generación estaba a cargo. So what happened? Well, there are a lot of things that were happening. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, muchas cosas están sucediendo. But I think my generation, in pursuit of consciousness, stopped being citizens. Pero yo creo que mi generación, en la búsqueda de expansión de conciencia, dejó de comportarse como ciudadana. And so it vacated the field to a lot of not so good people. Y entonces dejó el terreno vacío para que lo ocuparan personas no tan buenas. So part of what we're facing is this challenge of having this generative interior and individual consciousness. Entonces tenemos esto que está sucediendo, de tener esta intención generativa en la conciencia individual. And that's really important. Y esto es algo muy importante. Because unless we're transformed in our inner self, we'll just repeat the same corruption of the past. Y es importante porque a menos que transformemos esto en nuestro interior, estaremos repitiendo la corrupción del pasado. But we have to find this balanced external political communities that work in harmony with the personal transformation. Tenemos que encontrar entonces estas comunidades externas, políticas que trabajen en armonía con el desarrollo interno. And I see a lot of sparks of it happening. Y yo veo muchos destellos que están sucediendo. The United States are mostly people of color. Y en los Estados Unidos la mayoría es gente de color. White people, white males, there's not much leadership. Los blancos, especialmente los hombres blancos, no mucho liderazgo realmente. And I think that's a good thing. Y yo creo que esto es algo bueno. But I think it's one of the most important questions of our time. Pero creo que es una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo. Is how do we create political citizens that also have personal transformation and quality of life at their core?
cómo crear ciudadanos políticos que al mismo tiempo tengan un trabajo de desarrollo personal interior. Okay, any other small questions? ¿Alguna otra pregunta de estas chiquitas que tienen ustedes? Sí, ahí sí, es que creo que parte de la pregunta que voy a hacer ahora ya fue respondida, sin embargo se repitió en tantas oportunidades, creo que es importante hacerla y es ¿por dónde comenzamos? Where do we start? Right here, right now. Aquí y ahora. You know, when people come for session work, Cuando la persona viene a tomar una sesión, almost always they're stuck in some disconnected state of what do I do? What do I do? What do I do? normalmente cuando la persona viene a una consulta, está en un estado trabado de qué hago, qué hago, qué hago. I'm going to pay you money. I want you to give me a solution that will change my life. Te voy a pagar y quiero que me des una solución que va a cambiar mi vida. And we know that what do I do? What do I do? What do I do? That's the problem. Y sabemos que qué hago, qué hago, qué hago, ese es el problema. That creates a stress state. Eso crea un estado de estrés. That closes the passageway from the classical realist mind to the dreamer spiritual community. Que cierra el pasaje entre este práctico realista y el soñador espiritual. And what I'm saying is this is true pretty much everywhere on the planet right now. It's not so much an individual phenomenon. It's a phenomenon of where we are in our development. Y esto no es algo que yo crea que sea una problemática individual, es algo que está sucediendo en todo el mundo y tiene que ver con el estadio de desarrollo en el que nos encontramos. So usually a coach or a therapist or a consultant, Normalmente un coach, un terapeuta, un consultante, they hear the client say, what do I do? What do I do? cuando escuchan al cliente decir, ¿qué hago, qué hago, qué hago? And the coach says, what do I do? What do I do? What do I do? Y entonces el coach dice, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? How do I fix this client? ¿Cómo arreglo este cliente? How do I take away this problem and go Tony Robbins on them? ¿Cómo le quito este problema y lo convierto en Tony Robbins? Positive thinking forever. Pensamiento positivo para siempre. So, you know, what we're looking to do is what we call in the generative change work, a coach state. Entonces lo que hacemos es lo que en el trabajo generativo llamamos estado coach. Is to begin any sort of generative possibility. Es para poder comenzar cualquier tipo de posibilidad generativa. Do nothing. Haciendo nada. Do nothing. Hacer nada. Come back to the pulse of the world. Regresa al pulso del mundo. Come back to this very deep realization. Everything is okay right now. Regresemos a esta realización profunda. Todo está bien ahora. Nothing is broken. Nada está roto. At the deepest level, there is an undivided wholeness to everything. En el nivel más profundo existe una unidad indivisible con todo lo que existe. And as soon as we start thinking, we sort of break our connection to that underlying wholeness. Y en el momento que comenzamos a pensar, inmediatamente quebramos nuestra conexión con esa unidad indivisible. One of the Bateson team, which is Bateson was my teacher, was the connection that I had to Erickson. Gente en el grupo de Bateson. Bateson era mi conexión con Erickson. But people era like mi maestro. Jay Haley and Paul Václavic and John Weakland. Sí, John Weakland, Paul Václavic, Jay Haley, esa primera generación que trabajó con Erickson. They characterized Erickson's work as the principle of the attempted solution becomes the problem. Ellos caracterizaron el trabajo de Erickson con esta frase: la solución intentada se ha convertido en el problema. And this has been one of the most helpful principles in so many areas of my life. Y este ha sido uno de los principios que más me ha asistido en tantas áreas de mi vida.
when you're in stress, when you're unhappy, where you're in crisis, Cuando estamos estresados, cuando nos sentimos infelices, cuando estamos atravesando una crisis, realize it's your stress that is feeding it. tenemos que darnos cuenta que es nuestro estrés el que lo está retroalimentando. Your attempts to get rid of the problem become the problem. Nuestros intentos de deshacernos del problema se convierten en el problema. And usually we're terrified of just letting go when we're in suffering. Y usualmente realmente tenemos terror de simplemente soltar cuando estamos sufriendo. Almost everybody knows that the anxiety and the stress and the compulsions that I have are not helping me. Todo el mundo sabe que este estrés, esta compulsión, esta tensión que estoy experimentando no me está ayudando. I know the worrying I have, it's not helping me. Yo sé que toda esta preocupación no me está ayudando, But most people implicitly believe the alternative, pero muchas personas implícitamente creen que la alternativa, almost like, the old sailors who thought that if they kept sailing, they'd fall off the end of the world and the monsters would get them. es como aquellos navegantes de antaño que pensaban que si seguían derecho se caerían del mundo y el monstruo se los comería. So the representation most people have of total surrender Así que la representación que la mayoría de las personas tiene de una completa entrega is primordial terror. es el terror primordial. And so I have to keep going. Así que tengo que seguir en esta. I have to force a solution. Tengo que forzar una solución. What do I do? What do I do? ¿Qué What do I hago? do? ¿Qué hago? What do I ¿Qué do? hago? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? So the first thing to do many times each day Así que lo que queremos hacer muchas veces al día is to realize we are in recovery from an addiction. es darnos cuenta que estamos en recuperación de una adicción, que somos Sí. adictos en recuperación. To compulsive ego control of everything. Tener este control compulsivo del ego sobre todo lo demás. And hopefully, we can get to witness it where we just feel affection for ourselves. Y realmente nos damos cuenta porque sentimos afecto por nosotros. We watch that we're such a politician upstairs. Nos damos cuenta de que somos realmente un tremendo político aquí arriba. We will say and do anything to get reelected, to get people to like us. Haríamos cualquier cosa y diríamos cualquier cosa con tal de que nos reelijan para que la gente nos quiera. And we realize that's just part of who I am. Y nos damos cuenta de que, bueno, finalmente eso es parte de quien yo soy. But if I really want to start any sort of creativity, I have to let go of that. Pero si realmente quiero conectar con cualquier tipo de creatividad, es imperioso que suelte eso. That's what centering means. Eso es lo que significa centrarnos. And it's really important to know that centering is not a muscular phenomenon. Y es importante reconocer que centrarnos no es un fenómeno muscular. It's learning to feel subtle awareness. Es aprender a tener una percepción sutil. So there's no forcing. De manera que no hay fuerza, no hay esfuerzo. So that beautiful journey that Dan and Mateo were taking us on earlier. Ese hermoso viaje en el que nos llevaron Dan y Matías más temprano. I'm sure if you would ask Dan, what were you trying to do there? Estoy seguro que si le preguntan a Dan, ¿qué es lo que querías hacer allí? What sort of problem were you trying to solve there? ¿Qué tipo de problema estabas queriendo solucionar allí? He would just laugh. Se reiría seguramente. And say that practice of mine is my way of finding the balance point of the Chinese call it Wu Wei. Y seguramente él diría, esta práctica que hago es mi forma de encontrar lo que los chinos llamarían Wu Wei. Which is the doing of not doing. Es el hacer de no hacer. So that's the first step. Así que este sería el primer paso. And in that, we start to tune to the subtle world of consciousness. Y allí es que comenzamos a sintonizarnos con el mundo sutil de la conciencia. It's not the time-space world. No es el mundo del tiempo y el espacio. And in that world,
everything has an undivided wholeness. Y en ese mundo todo tiene una unidad indivisible. It's okay. Está bien. When we work with clients, Cuando trabajamos con clientes, for me, the purpose of doing something like trance, not hypnosis trance, but the stuff I learned from Erickson and I've developed beyond Erickson. Así que cuando me junto con una persona para practicar trance, no hipnosis, sino ese tipo de trance que yo aprendí con Erickson y que yo desarrollé mucho más después. Have a person experientially connect to this deep awareness. I'm unwounded and unwoundable. Mi intención es que la persona pueda conectar con ese lugar profundo donde puedo experimentar, yo no estoy herido y nadie puede herirme. My body is made of light. Mi cuerpo está hecho de luz. All consciousness is made of light. Toda conciencia está hecha de luz. Yes, we have this physical world. Sí, tenemos este mundo físico. But our deepest sense is we're made of light. Pero nuestro sentido más profundo es, estamos hechos de luz. And light is unwoundable. Y nadie puede herir a la luz. You might think, well, this is pretty esoteric. Bueno, ustedes podrán pensar, esto es realmente muy esotérico. But what people usually have a belief after they've been wounded or they've experienced some deep failure or setback. Pero lo que la mayoría de las personas experimenta después de haber sido herido o haber tenido un fracaso muy importante en su vida. I'm broken now, I'm damaged goods, I'll never be the same. Estoy dañado, estoy roto, nunca volverá a ser el mismo. And we hope that the work that we do with that Y entonces esperamos que el trabajo que nosotros hacemos con eso helps them to connect with the fact that their spirit is undamageable. les ayude a conectar con el hecho de que el espíritu nunca está dañado. Their spirit is whole. El espíritu está completo, sano. What fear and trauma and violence do is it creates this muscular lock. Lo que hace el trauma, lo que hace la enfermedad, lo que hace el abuso es crear este bloqueo neuromuscular. And in that place of a lock, your mind projects away from your center for self-preservation. Y en ese estado, la mente se aparta del centro en un acto de autopreservación. That's called dissociation. Y eso lo llamamos disociación. And now when we look back at ourselves, we see only the damage or the pain as the deepest level. Cuando nos miramos a nosotros mismos, lo único que vemos es el daño y el dolor. But the pain is never the deepest level. Pero el daño y el dolor que sentimos como el nivel más profundo nunca es el nivel más profundo. The deepest level is the undamaged spirit. El nivel más profundo es el espíritu que no puede ser dañado. How can we tell that? ¿Cómo podemos decir esto? Well, let's imagine I said to you, you're a worthless piece of shit. ¿Qué pasaría si digo sos un pedazo de mierda? And you didn't have this living spirit inside of you. Y ustedes no tienen este espíritu vivo dentro de ustedes. That wouldn't hurt, would it? No, no los heriría. It would just be like, oh, okay, thanks for letting me know. Decía, ok, gracias por hacérmelo saber. But when I say that to you, it's something so painful because your spirit feels untouched and unheard and unhonored. Pero cuando yo hago eso es algo tan terrible porque tu espíritu se siente no respetado, no visto, deshonrado. And the suffering, the pain, Y el sufrimiento, el dolor, is talking about two different levels. está hablando acerca de dos niveles diferentes. Something in the spirit is looking to awaken. Algo en el espíritu está queriendo despertar. That's what each of us has come into this world to do, Esto es lo que cada uno de nosotros ha venido al mundo a hacer. is to bring the light of the spirit uniquely through our own life. Poder traer la luz del espíritu de una forma única y especial a través de nuestra vida. Are we humans lucky or what? ¿Somos los humanos suertudos o no? But as we bring it in, if we're met with hostility,
Pero cuando llegamos con eso y eso se encuentra con hostilidad, es recibido con hostilidad, then that creates this sort of conflicting energies. esto es lo que crea esta energía en conflicto. That's what suffering is. Esto es lo que significa sufrimiento. Something is trying to come out, Algo está tratando de surgir and it's being met by this wall that says, we don't want you, we don't accept you, we don't have room for you in this world. y se encuentra con esta pared que les dice, no te queremos, no te aceptamos, no hay lugar para ti en el mundo. That's what suffering is. Esto es el sufrimiento. The inner spirit wants to awaken. El espíritu interno quiere despertar. The outer community has not received it. La comunidad externa no quiere recibirlo. Now, when you're young or when you're in a trauma situation where you're overwhelmed, Cuando somos jóvenes, cuando estamos en una situación de trauma donde nos vemos sobrecogidos por eso, your self is primarily defined by an outer presence. nuestro ser, nuestra identidad está definida principalmente por una presencia externa. So that's what Carl Jung meant when he said the first half of your life belongs to other people. A esto se refería Carl Jung cuando decía que la primera mitad de nuestra vida les pertenece a los otros. The existentialists like to say that the first self-image comes in what they call the gazing function. Los existencialistas decían que la primera sensación de ser viene en esto que llamamos la función que observa. So that means the child says, look at me. Los niños dicen, mírenme, Here I am. acá estoy. As children do. Como hacen los niños, ¿no? And when their spirit reaches another person, particularly, their parents or adult members, Y cuando los niños no reciben de los adultos esta respuesta, the way it's reflected back eso es reflejado is the self-image that somebody creates. y es la autoimagen que creamos. Así como nos la devuelven, es la autoimagen que creamos. So if you say, look at my silliness, Si yo digo, aquí estoy, mírenme, and your family says, no, y lo que encuentro es no. there's no room for silliness in this family. No hay lugar para gente así en nuestra familia. Maybe because the family is so stressed because they don't have enough money. Puede ser que la familia esté tremendamente estresada porque no tienen suficiente dinero. Or maybe mother is so depressed that she just has this clouded look in her eyes. O tal vez la madre está tan deprimida que tiene esta mirada nublada en sus Or ojos. father is drinking alcohol and he's just got this anger in his eyes. O el padre es alcohólico y tiene esta mirada de enojo, de ira en sus ojos todo el tiempo. So that reflection of me by them Esta reflexión mía a través de ellos is my first map of myself. es mi primer mapa acerca de mí misma. And as a kid, we don't realize that what's being reflected back is going through very clouded filters. Y lo que no podemos comprender de niños es que eso que se nos refleja está pasando a través de filtros sumamente empañados. That our mother's complete lack of excitement about us is not because of us, but it's because she was caught in her own depression. Y que el hecho de que nuestra madre demuestre tan poca alegría, tan poco entusiasmo hacia nosotros no tiene nada que ver con nosotros, sino porque está capturada dentro de su propia depresión. So at some point we come to what Carl Jung called the second part of our life. Y en algún momento llegamos a ese punto que Carl Jung llamaba la segunda mitad de tu vida. And here's where Jung said, the second part of half of your life belongs to you. Y era así, y es en ese momento que Carl Jung decía, la segunda mitad de tu vida te pertenece. It's what you say, and you have first access to yourself always. Es lo que tú dices y tú siempre tienes primer acceso a ti mismo. So here comes my spirit. Hello! Así que aquí viene mi espíritu, hola. So when you feel that, how do you touch it? How do you welcome it or not? O sea que cuando sentimos eso, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo le damos la bienvenida o no le damos la bienvenida? If you continue to suffer, if you continue to think I'm a terrible person or I have no talents or there's no possibility for me to be happy.
Si yo sigo sufriendo, si yo me sigo diciendo una y otra vez, yo no tengo valor, no hay nada que yo pueda hacer, no hay modo en que yo pueda ser feliz, it means that old frame is stuck in place. significa que ese viejo marco ha quedado trabado allí. What we're interested in doing in the work Lo que nos interesa hacer en el trabajo is having a person get a good state. We call it the coach state. es hacer que la persona entre en un buen estado, lo llamamos el estado coach, Just like in most of the meditation tradition, como en casi todas las tradiciones de meditación, they can begin to witness their conditioned responses. pueden comenzar a ver, a ser testigos de sus respuestas condicionadas. So say you have a sense of I'm unlovable. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta sensación de yo no soy alguien que pueda ser amado. Nobody will love me. They might say they like me, but in the end, they'll abandon me. Nadie puede quererme. Pueden decir que me quieren, pero al final me van a abandonar. That was my childhood trance. Ese era mi trance infantil. You know, I had such alcoholism and depression, and everybody was hopeless and helpless. I just had to take care of people in my mind. Había en mi familia tanto alcoholismo, tanta depresión, que en mi mente yo tenía que hacerme cargo de la gente. So on the outside, I'm this sort of great guy who's there and happy. Así que externamente soy ese gran tipo que está feliz, que va de acá para allá. I think as long as I'm performing, people will like me, most people. Porque pienso, en la medida en que yo siga actuando así, la gente mayormente me va a querer. But if it's just me, Pero si soy solo yo, not the performer, no el que actúa, no el personaje, nobody will stay with me. nadie se va a quedar conmigo. That has been a core belief that I've been working with as an example. Ese, por ejemplo, es una creencia nuclear con la que yo he estado trabajando, por ejemplo. So what the practices teach us is to go to a place underneath that ego mind. Así que lo que nos enseñan las prácticas es ir a ese lugar por debajo de la mente del ego. So some of the stuff that Dan and Mateo were doing to me are the sort of things that just connect you underneath. I'm unlovable, or I'm better, or I'm worse than other people. Yo creo que las cosas que Dan y Matías nos estuvieron ofreciendo son esas cosas que van por debajo de cualquier idea de que yo no estoy bien, nadie me va a querer. And so now you learn the person that has the deepest access to my vulnerable core is me. Entonces ahí es que comenzamos a darnos cuenta de que la persona que tiene mayor acceso a mi núcleo más vulnerable soy yo. So in my mind and in my emotional self, I may think I'm unlovable. En mi mente y en mi ser emocional yo podría pensar, nadie puede amarme. But when I start connecting to my center and my unwounded self, Pero cuando comienzo a conectarme con mi centro y con mi ser completo y que no ha sido herido, I can see at this really subtle level, very young. puedo ver este nivel tan sutil, tan profundo. If I feel the slightest sense of somebody loving me, Si yo siento la más mínima expresión de que alguien me está amando, something that's taken me over 60 years to really feel, algo que me ha tomado más de 60 años poder llegar a sentir, shuts down, pushes people away, empujar a la gente, alejarla, finds a way to start a fight. encontrar una manera de comenzar a pelear. And then I go off into, I don't need anybody. Y entonces digo, yo no necesito a nadie. I'm fine. Yo estoy okay. So to do all that, we have to really practice every day. The deepest part of me is unwounded and unwoundable. Así que para esto debemos practicar cada día esta meditación de que la parte más profunda de mí no está herida y es invulnerable. That's the starting point. Este es el punto de inicio, el punto de partida. Nothing needs to be changed. Nada necesita ser cambiado. That's the starting point. Ese es el punto de inicio. Then what sort of different conditions do we need to create? Luego, ¿qué tipo de condiciones diferentes necesitamos crear? Okay. Long-winded question. Answer, sorry. Larga
pregunta. I'm wondering if you have anything you wanted to say to that, Dan. I cannot remember what the question was. Well, where do we start? Where do we start? ¿Dónde comenzamos? Where do we start? So you say you want a revolution. Where do we start? We start inside. Creo que comenzamos adentro. Creo que la única posibilidad que tenemos es justamente, ¿no? Cada día, y lo enfatizamos en nuestro trabajo, que lo único que queremos compartir son prácticas, porque a menos que encontremos cada día, ¿sí?, esos momentos, esas formas de encontrar ese lugar donde podemos sentir la unidad con todo. Durante muchísimos años he meditado, durante muchísimos años he tenido una práctica de meditación, y en algún momento la forma en que yo meditaba dejó de resultarme funcional y tuve que encontrar otras prácticas. Y en este momento, por ejemplo, cada mañana trabajar en mi jardín es una de mis formas de meditación. So working in my garden every morning is one of my practices, one of my daily practices. Yeah. Salir a caminar, going for a walk, just playing with my cats, jugar con mis gatos. Yeah, and I think there's two parts to that are really important. Yo creo que hay dos partes con respecto a esto que son realmente importantes. One is we do those things. We play with the cat, work in the garden, play our music, dance, and that releases us from the sort of the binds of our neuromuscular lock. Yo creo que existen dos lados. Por un lado, jugamos con nuestros gatos, trabajamos en el jardín, bailamos. Eso nos permite soltar todos esos bloqueos neuromusculares y esas ideas fijas en la mente. And that's really good. Y es muy bueno. And sometimes that's all we want to do. Y a veces es todo lo que queremos hacer. Just relax, open up, enjoy life. Simplemente relajarnos, abrirnos, disfrutar de la vida. But, you know, if we're talking about political change and healing and generativity, pero cuando queremos cambio social, político, generatividad, the next step, which is a road a little less traveled up until now, y el siguiente paso, que ha sido un problema hasta ahora, is that consciousness that we feel in those places of well-being, es que esa conciencia que podemos percibir en esos espacios de bienestar, we have to bring into our everyday communication. tenemos que traerla a nuestra comunicación de cada día. So when I'm talking about responsibilities with people at work, por ejemplo, cuando estoy hablando de responsabilidad con las personas con las que trabajo, when I'm having an everyday conversation about what has to be done in the world, cuando estoy teniendo conversaciones diarias acerca de lo que necesita ser llevado a cabo en el mundo, when we're facing this big questions like what sort of political citizenry response can we possibly create to meet this ever-growing fascism? cuando nos estamos haciendo preguntas como qué tipo de ciudadanos políticos podemos crear para hacer frente a este fascismo creciente. I think that's where we need to bring this consciousness that we discover when we're not under threat. Creo que ese es el momento en que queremos traer esta conciencia que descubrimos en los momentos en que justamente no nos sentimos amenazados. And make a commitment to learn how to bring it into the heat of battle. Y hacer realmente el compromiso de poder traer esa conciencia al calor de la batalla. And I think that's where this experience, like playing with the cat or playing music, that's where it really has transformational power. Creo que es entonces cuando estas prácticas de jugar con los gatos o hacer música se vuelve verdaderamente transformacional. Okay. Somebody else? Yes. A ver, voy a hacer un chequeo porque tenía algunas preguntas pendientes de antes. Sandra, estás por ahí, te pongo en pantalla, añadir destacado. Todavía, a ver, ¿dónde estás? Solicitar para reactivar el audio. Ahí estás. Ahí está. Sandrita. Sandrita? Sandrita. Hi, A mí. Sandrita. Hi. Sandra.
Sandra. Ya a esta altura la pregunta fue como cambiando tantas veces. The question Sin has embargo, changed so many times while listening to you. Pero teniendo esta idea de rendirse, ¿no? De poder realmente soltar, ¿cuáles son esas maneras tan especiales que jugás a través del Creative Mind para ir soltando? Porque es el desafío de estar soltando todo el tiempo aquello que se presenta como una resistencia una y otra vez a lo largo del día, del tiempo, ¿no? En cada uno de esos instantes en los que uno se va del estado coach, rápidamente aparecen. So, when talking about this surrendering and really releasing all those things where we are fixed, what are the practice that in the creative mind model we have to really be able to release and to let go and to surrender? First step. Yes. First step. Primer paso. Es el primer paso. El primer paso. Is there a question? Yes, this was a question. How do we? What kind of practices can bring us to this way of surrendering and letting go? Well, I actually think the generative change work answers that with a lot of concrete possibilities. Yo creo que el trabajo de cambio generativo responde a esa pregunta de varias maneras muy concretas. I'm happy to say that the Generative Coaching Volume 1 book is out today. Y aprovecho para decir que el libro 1, el volumen 1 de Coaching Generativo sale hoy. O sea está... We'll see how long it takes to translate into Spanish. Maybe we can get Antonio to translate. Tal vez le pidamos a Antonio que lo traduzca al castellano. I saw Antonio earlier. Antonio, are you still here? Antonio, te vi más temprano. ¿Estás todavía por aquí? Okay. No está. It's late. It's late. In Paris. Está coordinando ya un grupo de translation de varios libros de Robert y Steve. He's already coordinating several translation groups from your books and Robert's. Yeah, so, in the generative coaching or the generative certification. En generative coaching o en la certificación de trance generativo. The first step is have somebody in that coach state. Es hacer que una persona entre en ese estado coach. And we say, well, here's 10 or 12 basic methods. Y decimos, bueno, hay 10 o 12 métodos básicos para hacerlos. That to have a generative coaching certification, you need to have in your toolbox. Para tener una certificación en coaching generativo, realmente necesitamos tener una caja de herramientas. Remember the prototype method, which is the one we usually start with and say, this is sort of the core base. El método prototípico, que es el que solemos enseñar en primer lugar, decimos, bueno, esta es la base, es el núcleo. We say that this is not an artificial state. Este no es un estado artificial. It's actually a psychobiological necessity. Es una necesidad psicobiológica. The brain, mind, body has to go into a coach state one way or another periodically. El sistema cuerpo-mente necesita entrar en estado coach periódicamente. And, I always say, if you don't do it with the presence of yourself, you're going to be very, very prone to addiction. Si no lo hacemos con una presencia humana propia, es muy posible que caigamos en la adicción. Because usually I think the positive intention in addiction is to surrender. Así que lo primero, si no tenemos una intención positiva clara, es entregarnos. So when I take that alcohol or take that drug, Así que cuando tomo alcohol o tomo esa droga, me entrego. So but that's the first step. And then to do that in a coach way, you have to keep your human presence there. Y para poder hacer ese estado coach, ¿sí? De una manera generativa, necesitamos una presencia humana que lo sostenga. The additional step that I think people don't give enough attention to.
El siguiente punto al que yo creo que tal vez la gente no le preste suficiente atención, the coach state has to fit the needs of the situation that you're in. el estado coach debe adecuarse a la situación en la que yo me encuentro en ese momento. So we did on day one, I've been involved in this ending racism class. El día 1 estuve involucrado en esta conversación acerca del racismo que no termina nunca. There's been like 10 of us. Gloria, I saw Gloria here. Gloria is in the class, is one of my classmates. Gloria es una de mis compañeras en este trabajo sobre el racismo. And it's been quite a journey. I'm a student in the class. Ha sido realmente todo un viaje. Yo soy estudiante junto con ella en esta clase. So we did a presentation on the first day. Hicimos una presentación juntos el primer día aquí en el And Congreso. then we had a 2-hour just conversation with people on the second day. Y tuvimos una conversación de 2 horas con la gente en el segundo día. And one of the things that we do in those communities that we do in all the gender change work, but especially where there's trauma and high conflict. Y una cosa que hacemos en esas reuniones y que hacemos en general en el trabajo de cambio generativo, muy especialmente cuando hay trauma o cuando existe conflicto, We have what we call guardian. lo que hacemos es tener lo que llamamos guardianes. And I think when we're doing work with people in the sessions, one of our main roles is we're guardians. Yo creo que cuando estamos haciendo trabajo generativo con una persona durante la sesión, uno de nuestros roles principales es el de ser guardianes, guardianas. So we have a confidence that if a person is able to connect and stay connected to the best of who they are and the best of their resources, Tenemos la profunda creencia de que si las personas son capaces de mantenerse conectadas con lo mejor que hay dentro de ellas y con su campo de recursos, they will succeed at their creative goals. van a tener éxito en sus metas creativas. But so many things are happening when you're exploring some creative challenge. Pero tantas cosas suceden simultáneamente cuando estamos explorando un reto creativo That we get lost in a crash state without even knowing it. que nos perdemos en un estado crash sin siquiera darnos cuenta. So we're interested in the conversation to create this safe place. Estamos interesados en la conversación en crear ese espacio seguro where the person is really positively connected to themselves. donde la persona está positivamente conectada con ella misma And then we're watching and we're guarding that state. y estamos custodiando, cuidando ese estado. And anytime it looks like they're in a trouble spot or they're getting a little overwhelmed, we pause. Y cada vez que vemos que están llegando a un lugar complicado o que realmente están sobrecogidos por esto que está sucediendo, proponemos una pausa And put primary attention onto renewing the coach state. y prestamos atención primaria a renovar el estado coach. And this is one of the main things we want clients to take with them into their lives. Y esta es una de las cosas principales que queremos que nuestros clientes se lleven de regreso a su vida. That more important than the attention you give to others Que más importante que la atención que le estás prestando a los demás is the attention you give to yourself. es la atención que te estás dando a vos misma o a vos mismo. So when we look at that, for example, in the racism context, Por ejemplo, en el contexto del racismo, what would a coach state look like? ¿cómo se ve un estado coach en ese contexto? Sometimes people think, oh, just go into a soft state where you're at one with everything. Entonces, a veces la gente piensa, vamos a un estado coach blando, donde estoy en conexión con todo lo que existe. That's not a coach state. Eso no es un estado coach en ese contexto. So if you are going to bear witness to some of the horrors of the world and some of the destructiveness and violence of the world, which we all must if we're going to grow as human beings. Así que si vamos a ser testigos, ¿sí?, de lo que está sucediendo en el mundo, de todo el horror, de todo el dolor, y es algo que debemos hacer si es que queremos crecer como seres humanos, Then we're surrendering to our center and to the universe. estamos entregándonos al centro y al universo, But then we're saying, what kind of energy do I need to carry in order to connect with what's happening in the world right now? y entonces me pregunto, ¿qué tipo de energía
debo hacer aparecer para conectar con eso que está sucediendo en el mundo ahora? And that's one of the things I really most deeply appreciated about what Dan was doing earlier. Y creo que esto es una de las cosas que más aprecio del trabajo que estuvo haciendo Dan más temprano. He was talking about the five, you were using 5 elements, right? Yes. Yeah, Yes, so I the was 5 using, elements. from the Tibetan tradition. Sí, estaba Yeah, yeah, hablando de yeah. los 5 elementos. Sí. I like it better than the Chinese. Me gusta más que la China. I love most Chinese philosophy, but not their elements. Me gusta mucho todo lo de China, pero no sus elementos. So, you know, what was beautiful, I could really relate, Dan was saying, maybe you need more fire here. Y Dan decía, tal vez necesites más fuego aquí. So if you're going into a really difficult place where you know that somebody might try to intimidate you or bully you or tell you you're full of shit or you're making it up, O sea, si vas a ir a un contexto donde alguien te va a enfrentar, te va a insultar, te va a decir, sos una mierda, your coach state tu has estado to be coach able to stay present with that. tiene que ser capaz de permanecer presente con eso. And so it's sort of what are the archetypal energies that are the second layer of the coach state. Entonces están estas energías arquetípicas que son el segundo nivel del estado coach. And we talk in the Genre of Change about the tenderness, the playfulness, the fierceness. En el trabajo generativo hablamos de la ternura, del juego y de la fortaleza o la fiereza. So there's a first layer of how do you get into a place where you can release control here. Entonces vamos a una primer estadio, una primera capa donde ves, bueno, ¿cómo puedo soltar el control de aquí arriba? You can feel how life is flowing through you. Podemos sentir cómo la vida está fluyendo a través de nosotros. You feel the earth, you feel the sky. Sentimos la tierra, sentimos el cielo. You feel there's something beyond your individual self, thank God. Sentimos que gracias a Dios existe algo más allá de nuestro ser individual. And that's one. And then what do you need to add to that to most creatively deal with whatever challenge you're facing in the moment? Entonces, ¿qué es lo que necesito agregar a eso para poder ir al encuentro de cualquier desafío que esté ocurriendo en ese momento allá afuera en el mundo? So good luck. Buena suerte. I mean, to me, it's an ongoing question. How do I keep finding practices to do disciplined open surrender? Para mí es una pregunta constante, ¿cómo puedo encontrar prácticas que me lleven a experimentar un disciplinado abrirme a la entrega? You know, and it's like any performance artist, you always have to be growing. Cualquier artista performático tiene que estar creciendo constantemente. You know, when you're 20 years old, if you're a musician, you may have a few hits. Cuando tenemos 20 años y somos músicos, puede ser que tengamos algunos hits. But if you're playing that same music when you're 50 years old, pero si estamos tocando esa misma música cuando tenemos 50, it's sort of sad. They're playing the oldies tour, right? Es triste, ¿no? Cuando están haciendo esa gira de los viejos éxitos. So what we're having is this commitment to living on our edge. Tenemos que tener este compromiso de vivir siempre en nuestro límite, en el borde. And we know I have to find something like coach state. I may not use that term a year from now. Yo tengo que encontrar cómo es esa forma de encontrar ese estado coach, y puede ser que ni siquiera utilice esa palabra para nombrarlo. But I have a general idea that I have to have this connection underneath the drama. Simplemente tengo que sentir esa necesidad para encontrar esa conexión por debajo del drama. So part of me is I'm always on the lookout for people that show me that. Así que hay una parte mía que está siempre buscando quienes me pueden enseñar eso ahí afuera. I need new models and new teachers every day. Necesito nuevos modelos y nuevos maestros y maestras cada día. I have a set of methods that I've worked out that I know that I can always use as a base. Yo
Sé que tengo un conjunto de métodos que siempre me han funcionado y que puedo utilizar como una base, but I know that I need to learn a lot more. pero siempre sé que tengo mucho más para aprender. You know, Pablo Casals, you know, some consider him the greatest cello player of all time. Pablo Casals, algunos lo consideran el más grande ejecutante de cello de todos los tiempos. Was apparently, when he was in his 80s, still practicing at least 3 hours a day. A los 80 años se dice que practicaba al menos 3 horas por día. And said, Pablo, you're the greatest. Why do you practice still? Pablo, sos el más grande, ¿por qué seguís practicando? And he said, what you've probably heard this from a number of people. Well, I think I'm starting to get the feel for the music. Él decía, bueno, me parece que estoy empezando a encontrarle el sentido a la música. May you be in that place all your life. Que puedan estar en ese lugar toda su vida. In Aikido, we call it beginner's mind. En el Aikido lo llamamos la mente de principiante. I'm starting to get the feel for it. Estoy empezando a encontrarle la vuelta. More practice, more practice. Más práctica, más práctica. Okay. So maybe should we do just one more, Dan? One more. Sí, tal vez hagamos una sola más. Only one Una more. más. Entonces voy a ir con una que se repitió, Agustín, perdón, pero hay una que se repitió muchas veces en el chat y dice, ¿qué diferencia hay entre Creative Minds y Generative Coaching? Y si alguna vez se va a dar en español. So the question is, what is the difference between Creative Mind and Generative Coaching? And are we going to have this training in Spanish sometime in the future? Well, you should talk to this guy, Dan Oil. Tienen que hablarle a este tipo, Daniel Oil. He could give you a better answer than I could. Les puede dar una mejor respuesta que yo. All I can say is I hope so. Todo lo que puedo decir es que espero que así sea. So very briefly, you know, to me, my professional journey, I think, has probably gone through 5 different chapters. Yo puedo decir que mi camino profesional ha pasado por 5 capítulos diferentes. You know, when I started in the early 1970s, Comencé en los años 90. Gestalt therapy was king. La terapia gestáltica era el rey. My undergraduate degree was in humanistic psychology. Mi grado universitario fue en psicología humanística. I lived for 10 weeks at Esalen, which was the big humanistic growth place in Big Sur. Viví 10 semanas en Esalen, en Big Sur, que era como el gran centro del desarrollo humanístico. I did a lot of bioenergetics and screaming and shouting, and it was great. Hice mucha bioenergética y gritos y moverme. Fue maravilloso. And then I connected with Bandler and Grinder, that I was in the very first group that Bandler Grinder did in 1974. Luego me conecté con Bandler y Grinder y estuve en el primer grupo que ellos armaron en 1974. And the unifying theme of all of that, I think, was burn all maps. Y el tema unificador debajo de todo esto era quememos todos los mapas. Whatever you think it is, you're wrong. Burn the map and dive into experience directly. Lo que creas que es el mapa, quémalo y sumergite profundamente en la experiencia verdadera. That was my first generation. Then I met Milton Erickson. Esa fue mi primera generación. Conocí a Milton Erickson. And when the first moment I met him, there was a voice inside of me that very silently said, "This is why you're here." Y la primera vez que me encontré con él, hubo una voz adentro mío que me dijo, es por esto que estás aquí. And that guy was a shaman. Y ese hombre era un chamán. And he, you know, I knew a lot about trance because I was in such dissociation in my childhood. Yo sabía mucho acerca de trance porque yo vivía en tal disociación durante mi infancia. Erickson was using trance in a way that I never imagined was possible. Erickson utilizaba el trance de un modo que yo jamás había imaginado que fuese posible. Most people use trance to get away from things.
La mayoría de la gente utiliza el trance para alejarse de las cosas, whether it's drugs or alcohol or dissociation. ya sea drogas, alcohol, disociación. I can't handle the hypocrisy of the straight world. I gotta leave. Yo no puedo soportar la hipocresía del mundo heterosexual, yo tengo que mandar. And what Erickson was clear to me he was modeling was a way to use trance to come into the world. Y lo que yo creo que Milton Erickson estaba creando es una manera de utilizar el trance para volver a entrar en el mundo. But Erickson basically had this idea the conscious mind is an obstacle. Your unconscious basically is the place of creative wisdom. Go into trance and hope for the best. Pero Erickson tenía esta creencia básica de que la mente consciente es un obstáculo, allí están los problemas, así que vayamos profundo, conectemos con el inconsciente creativo, allí están las soluciones. And I was really, really good at it. It was the thing I was probably the best at in my life. Y yo era muy bueno para eso, posiblemente era la cosa en la que yo era mejor en mi vida. I thought I would probably milk the Erickson thing to my dying day. Así que yo pensaba que iba a continuar con este trabajo ericksoniano hasta el día de mi muerte. When I was 37, my father died suddenly. Cuando yo tenía 37 años, sorpresivamente mi padre murió. And 2 weeks later, my daughter was born. Y 2 semanas después nació mi hija. And the doorway into trance, which was always there for me, Y esa puerta al trance que había estado siempre abierta para mí, de pronto se cerró. slammed shut and locked. Se cerró de un portazo y con llave. I was confused. I was scared. I was angry. Estaba totalmente confundido, asustado y enojado. This began the work in what I called self-relations, the courage to love work. Y esto fue lo que dio origen a lo que llamé Self-Relations, el trabajo que presento en el libro La valentía de amar, The Courage to Love. Which started talking about mind-body centers. I was doing a lot of Aikido and a lot of Buddhism. Que empezó a hablar de esta conexión de centros cuerpo-mente. Yo estaba practicando mucho Aikido y también budismo. The Ericksonian trance, you're just sort of in the field. El trance ericksoniano, estamos básicamente en el campo. So this sense of feeling your mind-body center. Esta idea entonces de sentir nuestros centros cuerpo-mente. In martial arts, you quickly realize if I go into a trance and close my eyes, I will be knocked out on the floor within 10 seconds. En las artes marciales aprendemos que si cierro los ojos y entro en trance, voy a estar en el suelo en 10 segundos. So I have to keep my eyes open. Así que tengo que mantener mis ojos abiertos. And realize this is the trance field. Y darme cuenta, este es el campo de trance. It's everywhere. You don't have to go away from the world. It's everywhere. Está en todas partes, no necesitamos irnos del mundo, está en todas partes. And in some ways, most important, is shifted from the solution is in the unconscious to the solution is in the connection between the conscious and the unconscious. Y entonces pasó de ser la solución está en el inconsciente a ser la solución está en la conexión entre lo consciente y lo inconsciente. I reconnected with Robert Dilts during this period. Durante este periodo me reconecté con Robert Dilts. And this led to the evolution of what I would consider the fourth chapter, which is generative change. Y esto llevó al cuarto capítulo, que es lo que llamaría el cambio generativo. Which is putting equal focus on what you're doing in the world to create sort of practical solutions and outcomes in the world. Que pone entonces foco en qué estamos haciendo concretamente para crear soluciones externas en el mundo. Which was a little bit more Robert's NLP focus. Que era más el foco de Robert a través de la PNL. How can you feel these deep these deep connections in your primordial consciousness? ¿Cómo podemos sentir estas profundas conexiones en nuestra conciencia primordial? How can you stay connected to that at the same time? To me, that's what generative change was. ¿Y cómo puedo estar al mismo tiempo que estoy ahí afuera conectado con esto interno? Y creo que ese es el centro del cambio generativo. Then in the last 2 years, as I said, we've had so many seismic earthquakes.
Y en los 2 últimos años tuvimos estos procesos sísmicos, estos terremotos, where it's become clear to me and most of us, I think, donde se ha vuelto claro para mí y creo que para la mayoría de nosotros, that individual change is not enough at all. que el cambio individual no está siendo suficiente en And, absoluto. and if we just were focusing on individual change and individual creativity, we'd be making the problem worse. Y que si seguimos enfocándonos exclusivamente en nuestro cambio personal y nuestra creatividad personal, simplemente podemos estar empeorando el problema. And all this feedback that we've been getting from nature Y todo este feedback que hemos estado recibiendo de la naturaleza, you know, it seems clear to me that Gaia is saying, I am no longer willing to let you rape me. estoy seguro que Gaia está diciendo yo ya no voy a permitir que me vandalicen. And it's totally out of balance. Está totalmente desequilibrado. In defense, it sort of reached into the primordial jungles and started throwing these viruses out. Así que empezó a tirarnos todos estos viruses, a ver si paramos. I'm laughing, but you know, Me when estoy you read riendo, pero when you read these virus people, they say, we've been predicting this for 10 years and it's not going to be the last one. cuando leemos a todos estos infectólogos y virólogos, todos dicen, hemos estado anunciando que esto sucedería durante los últimos 10 años y este no va a ser el último. So I think this has given us really deep feedback that we are so dissociated from our mother. Así que esto es clarísimo feedback del nivel de disociación que tenemos con respecto a nuestra madre, la If Tierra. we don't do this profound reconnection to the planetary consciousness of Gaia, Si no hacemos esta profunda reconexión con la conciencia planetaria o Gaia, we will be extinct. nos extinguiremos. So there's a much deeper connection to nature. Así que hay una conexión mucho más profunda con la naturaleza. The other thing is the feedback that we've gotten in the last couple of years is our basic ideas of what communities are completely pathological. Lo siguiente que ha sucedido en estos últimos 2 años es la conciencia de que la manera como estamos concibiendo las comunidades es absolutamente patológica. And the dominant mind that is operating in the world is that a single, mostly white, Western, Christian male consciousness should dominate everything. Y la presuposición básica de este modelo es que una conciencia predominantemente masculina, blanca, cristiana y occidental debe dominar todo el sistema. And women are standing up and saying, Y las mujeres se están poniendo de pie y diciéndonos, no, no, we will not be desecrated any longer. no vamos a permitir ser desecradas nunca más. People of color are saying no. La gente de color está diciendo no. Our voices will no longer be silent. Our bodies will no longer be exploited and violently abused. Nuestras voces no van a ser más acalladas y nuestros cuerpos no van a ser más violentamente utilizados y abusados. And so that places us in a big, big crisis. Así que esos lugares se encuentran en una tremenda crisis. But I think it's a good thing. Pero yo creo que es algo bueno. Because we have this opportunity now to think of ourselves not in terms of individuals who are competing with each other. Porque ya podemos entonces dejar de pensar en nosotros mismos como individuos compitiendo unos con otros. Or think of the mind as this analytical tool for controlling life. O pensar en la mente como esa herramienta analítica que nos permita controlar la vida. But we're called to really recreate our sense of mind so that we include a circle of brotherhood and sisterhood. Estamos siendo invitados a repensar nuestra mente como este círculo de hermandad con los hombres y con las mujeres. The great Vietnamese Buddhist monk Thich Nhat Hanh El gran monje vietnamita Thich Nhat Hanh
has been saying for at least 30 years, the next Buddha, the next awakened self will not come as an individual. Ha estado diciendo durante los últimos 30 años, el próximo Buda, el próximo iluminado, no vendrá como un individuo. The next Buddha will come as a community. El próximo Buda vendrá como una comunidad. So that is a second focus. Así que este es un segundo foco. That is sort of an enlarged focus. Es un foco ampliado From the generative change model. desde el modelo del cambio generativo. And then when you shift that context, you're always asking from this context, what would be the best ways to actualize it, to enact it, to express it? Entonces, desde este marco expandido empezamos a preguntarnos cuáles serán los mejores modos de actualizarlo, de expandirlo. That's what gives rise to your methods and to your technique. Esto es lo que hace que aparezcan nuestros métodos, nuestras técnicas. And so the creative mind shift in the context requires a new set of methods and techniques to expand the generative change repertoire. Entonces, la expansión del marco del cambio generativo a Creative Mind requiere que creemos nuevos métodos y nuevas técnicas que puedan dar cabida a ese nuevo marco expandido. Finally, and we sort of come back to the beginning, the first question, I think. Y finalmente, y vamos a regresar seguramente a la primera pregunta, I think we are really challenged in Creative Mind to cultivate some sense of what spiritual consciousness is. yo creo que en Creative Mind estamos realmente desafiándonos a encontrar qué significa realmente tener una conciencia espiritual. And we have such a terrible history as reference structures. Y tenemos una historia tan terrible como estructura de referencia. Because we've had this dualistic notion that the physical world is without spirit. Tenemos esta noción terrible de que el mundo físico no tiene espíritu. It's dead. Está muerto. It's not alive. No está vivo. But they're human beings, and we're here to sort of control things. Pero aquí hay seres humanos y estamos aquí para controlarlo. And then the spiritual world is transcendent. Y el mundo espiritual es trascendente. It's up in the sky somewhere. Está allí arriba en el cielo, en algún lugar. And the two don't really touch. Y los dos en verdad no se tocan. So I think we need a spiritual consciousness Creo que realmente necesitamos una conciencia espiritual that feel this entwined interconnectedness of the physical, the matter world, and the spiritual world. que puede sentir esta interconexión constante entre el mundo físico y el mundo espiritual. And when we have that, it changes our understanding of the physical world. Y entonces cuando tenemos esto, cambia completamente nuestra comprensión del mundo físico And our understanding of what spiritual is. y nuestra comprensión de lo que significa espiritual. So those are a few of the things that I think Creative Mind is a little bit different from generative change. Creo que estos son algunos de los aspectos en los que yo creo que Creative Mind, mente creativa, es un poco diferente y es diferente del cambio generativo. Okay, so you probably get the sense I could just I'm Irish. I can sit in the bar and just talk and talk and talk. Probablemente ya se hayan dado cuenta que yo, como irlandés que soy, puedo sentarme en un bar y hablar y hablar y hablar y hablar. I can't ever remember of running out of things to say. No puedo recordar una situación donde me haya quedado sin cosas que decir. I mean, I think I could talk forever. Yo creo que yo puedo hablar para siempre. I can testify to that. A lot of people can. After talking, después de hablar for hours and hours, he would sit on the table at dinner and would start talking about politics and music for hours and hours, and everybody else would be and say, "Oh, when is he going to stop talking? It's so interesting, but I'm so tired." Digo que después de estar horas hablando todo el día en un seminario, es capaz de sentarse a la hora de la cena y comenzar a hablar de política, de música, de arte, y estamos todos allí súper interesados, pero al mismo tiempo pensando, ay, me quiero ir a dormir. But I should say, when I'm at my best, there's a place inside of me that doesn't say anything.
Puedo decir a cambio que cuando estoy en mi mejor lugar hay una parte adentro mío que no quiere decir nada. It just smiles. Thank you so much, Steve. You've been so Yeah. generous with your time. Yeah, well, as I say, it's great. I enjoyed my time in Buenos Aires and in Uruguay last year so much. Disfruté mucho de mi tiempo en Buenos Aires y en Uruguay el año pasado, tanto. And Dan, I feel such a beautiful brotherhood with you. Dan, yo siento una hermandad tan hermosa contigo. And so it's really my pleasure. Likewise, thank you. Yeah. Same from here. So are you going to give another concert now? ¿Quieres dar un nuevo concierto ahora? I don't think so. We're going to rest, huh? I need to rest. Yes, tomorrow it's another day coming tomorrow. As I was saying. Yeah. Thank you so much, Steve. It has been a real pleasure and a privilege to have you sharing this time with the Spanish-speaking community. Thank you so much. I'm just going on gallery view to say hi to you all. Vamos a la vista de galería para saludarlos a todos. Hi. Gracias. You're welcome. Gracias. You're Muchas welcome. gracias, lindas Muchas noches. gracias. Thank you. Oh, Muchísimas gracias. Gracias. Oh, there's Bhavana. My God, Bhavana. Thank you very much, Made in Steve. Spain. Gracias. Muchas gracias. Kiss to California.